amigos, mi nombre es Gustavo Vargas, soy cirujano oral y maxilofacial. Agradezco mucho al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica por esta invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre diagnóstico temprano y prevención del cáncer oral. El cáncer oral corresponde, según la Asociación Americana y en distintas entidades alrededor del mundo, alrededor del 4% de todos los tumores. El 90% de los casos ocurre alrededor de los 45 años a los 65 años, donde posteriormente se estabiliza. La relación hombre-mujer es aproximadamente de 2:1 en favor a los hombres. En general, en Latinoamérica hay varios estudios donde se habla que los tumores o los cánceres de vías aerodigestivas corresponden a un 12% de todos los tumores, donde se dividen en laringe, en fosas nasales, en faringe, y el cáncer oral corresponde al 37% de estos tumores. En esta diapositiva se observa cómo son las sociedades asiáticas las que se ven más afectadas por el cáncer oral. En esta otra diapositiva muy importante es donde se ve cómo la incidencia de cáncer oral en hombres y mujeres en los últimos tiempos ha aumentado en la parte de mujeres, no tanto para empatar a los hombres, pero sí definitivamente ha habido un aumento en la frecuencia de aparición de cáncer oral en mujeres. Como le decía, el cáncer oral, el 97% de estos casos corresponden a carcinomas escamosos de la mucosa oral, que puede ser en distintas áreas, como por ejemplo el 48% en este estudio hablan que es del piso de la boca, el 30% en paladar blando o un 17.2% en la cara ventrolateral de la lengua. En otros estudios, como por ejemplo en del Servicio Americano de Salud Pública, se habla que la región que mayormente se ve afectada es la lengua, posteriormente el labio y un poquito menos las glándulas salivales y el piso de la boca, así como también otros tumores que emergen de la encía o del paladar. Pero en términos generales se habla que lo que es el labio y en cavidad oral, dentro de la cavidad oral, borde lateral de lengua y piso de boca son las regiones que se ven afectadas con más frecuencia y por ende tenemos que dar mayor énfasis a la hora de la exploración clínica. Hablando de la sobrevida, por más avances tecnológicos y de tratamiento que han habido, se habla que estos pacientes con cáncer oral y con cáncer de cabeza y cuello sobreviven un 50% a los 5 años. Y como se ve en la tabla, no todos tienen la posibilidad de un diagnóstico temprano, sino muchas veces cuando se diagnostican ya hay afectación regional en los ganglios linfáticos del cuello o sistémica. Hay varios factores predisponentes, es multifactorial. Por ejemplo, la genética, hay genes precursores de cáncer y otros genes supresores de tumores en donde los prooncogenes podrían tener una participación muy activa y la parte genética muy activa en la aparición de estos tumores. Pero además hay otros factores ambientales que vamos a analizar posteriormente. Bueno, la edad del paciente, como habíamos visto, que ya generalmente es de la cuarta a la sexta década de vida en la aparición de estos tumores. Posteriormente, la exposición al sol, por ejemplo, que se relaciona con el cáncer de labio, el tabaquismo, el consumo de tabaco no fumado, masticado, por ejemplo, el abuso de alcohol o el sinergismo que hay entre el alcohol y el tabaco. Enfermedades inmunológicas, cuando disminuye el sistema inmunológico, pues esto da lugar a que hayan aparición de algunos tumores. Los pacientes trasplantados, que también son inmunosuprimidos, la mala higiene oral, los traumatismos crónicos, que en esta parte hay que hacer énfasis porque las prótesis desajustadas podrían dar lugar o la irritación crónica, que prótesis o restauraciones desajustadas pueden producir a la larga la aparición de lesiones precursoras de cáncer, deficiencias nutricionales o infecciones. Y en cuanto a infecciones, existen infecciones, por ejemplo, como candidiasis, que es
una infección fúngica o infecciones como, bacterianas como de sífilis terciaria. La sífilis podría dar lugar a aparición de tumores o virus, que en los últimos tiempos se ha prestado mucha atención a la participación de lo que es el virus del papiloma, pero también se enumeran otros como el herpes simple, el Epstein-Barr, el citomegalovirus o los pacientes inmunosuprimidos por el VIH. Hay varias lesiones que son precancerosas y precursoras de que posteriormente se formen cáncer. En estos está la leucoplasia, la leucoeritroplasia y la eritroplasia, donde la combinación leucoeritroplasia tiende a tener mayor frecuencia de transformación maligna. En cuanto a la leucoplasia, recordemos que la definición son lesiones blanquecinas que no se desprenden con el rascado y que clínicamente son inespecíficas. Entonces, como se observa en esta diapositiva, hay un 4% que cuando le tomamos biopsia a una leucoplasia, pues resulta en un carcinoma. Así como también se habla de un 6% que en alguna primera biopsia salió negativa, pero posteriormente el paciente sufrió todo un cambio de malignización y esa lesión leucoplásica se transforma en cáncer. Por eso debemos sospechar mucho de estas tres entidades clínicas. Entonces, la eritroplasia es mucho menos frecuente y tiene un mayor porcentaje de que cuando se tome una biopsia van a salir carcinoma escamoso. Ahí en la foto se puede observar de una lesión eritroplásica, ulcerativa, rojiza, inespecífica, que podría darnos la sospecha y que se debe tomar una biopsia. En cuanto a estas lesiones precancerosas, se habla que los carcinomas escamosos pueden ser asintomáticos, pueden ser precoces y que, por ejemplo, un 33% aparecen en lesiones eritroplásicas, un 4.8%, mucho menor, en lesiones blanquecinas, pero en lesiones que hay una combinación entre leuco y eritroplasia podemos diagnosticar cáncer hasta en un 60%. Entonces debemos sospechar mucho. En cuanto a la parte histológica y haciendo un pequeño repaso, siempre me gusta compartirlo con los colegas. No olvidemos que a nivel histológico, cuando el patólogo ya en microscopio hace la revisión del estudio de la muestra, vamos a encontrar núcleos prominentes o hipercromasia, un pleomorfismo nuclear, que el núcleo tiene distintas formas, hay un aumento en las mitosis, podría haber también múltiples núcleos y son distintos aspectos histológicos que el patólogo dice aquí hay un cambio celular y este cambio es propio de un cáncer. Por ejemplo, en estos otros patrones que son sospechosos y que de displasia epitelial. Recordemos que cuando ya se da el diagnóstico de displasia epitelial es que ya hay cambios a nivel celulares y en el patrón epitelial, ¿ok? Y posteriormente esos cambios podrían transformarse tanto que dé lugar ya no a una displasia, sino ya a lo que se reconoce como una neoplasia. Existen distintos grados en el carcinoma y el carcinoma escamoso, pero por ejemplo, en este ejemplo que se habla arriba de un carcinoma in situ, este epitelio tiene cambios celulares, pero que no han roto la membrana basal, así que no han pasado a los planos más profundos, muscular, etc. Mientras que abajo, y aquí se ve en esta zonita de acá, ya las células tumorales avanzaron más allá de la membrana basal y ya no es un carcinoma in situ, ya no solamente está en el epitelio, sino que se transforma en un carcinoma invasor que entra a tejido más profundo, mesenquimatoso y con posibilidades de propagarse, ahorita lo vamos a ver, a través de los ganglios linfáticos a los ganglios del cuello o, por ejemplo, dar metástasis a distancia, por ejemplo, a pulmón o cerebro. Hablando de cáncer oral, la mayoría son de origen epitelial. El 90% de estos casos es carcinoma de células escamosas. Después el resto son otros cánceres que se tratan de glándulas salivales menores, linfomas, sarcomas que son de tejido mesenquimatoso y un 1% que son metástasis de otras partes del cuerpo. Este cáncer oral
inicia localmente, pero va infiltrando a nivel local, va profundizándose, extendiéndose, pero luego a través de los ganglios linfáticos tienen la posibilidad de metastatizar a cuello, a otras partes del cuerpo, como el pulmón, el hígado, el hueso. Quiero hacerle énfasis a la presentación clínica porque quisiera mostrarles cómo se ve el cáncer para poder hacer un diagnóstico temprano. La presentación clínica puede ser una placa blanquecina o rojiza, como antes vimos, leucoplasias y eritroplasias y leucoeritroplasias, pero también como una masa exofítica, como una úlcera que no cicatriza, y hagamos un énfasis en una úlcera que no cicatriza, que eso es una aparición muy frecuente, lesiones granulares, bordes elevados o inclusive induración, se siente un tumor indurado. Y en esta foto se muestra muy bien cómo puede ser desde una placa blanca o una úlcera, un borde elevado. En esta foto casi que involucra todos los distintos tipos, ¿sí? Y hay signos y síntomas clásicos como por ejemplo la disfonía, el paciente no puede hablar, le cuesta tragar, disfagia, tiene úlceras que son intratables, puede haber hemorragia espontánea, puede haber aflojamiento dental sin ninguna razón, puede haber trismos también porque el aumento de volumen produce contractura de los músculos o nada más un efecto de masa que no puede abrir bien la boca el paciente, o un aumento de volumen en el cuello. Hay varias lesiones que están dentro del diagnóstico diferencial y que tenemos que diferenciar del cáncer oral, como por ejemplo las lesiones reactivas, que son lesiones que se producen por la irritación crónica, que no son neoplásicas, como en este ejemplo, esa lesión irritativa reactiva, le llamamos, basado en la masticación crónica del cachete. O por ejemplo un granuloma, hay varios tipos de granulomas. En la foto de abajo se observa cómo es un aumento de volumen que parece eritematoso, que sangra con facilidad, que se relaciona a enfermedad periodontal y que no se trata de una neoplasia. En un quiste, como por ejemplo en esta foto, se ve un aumento de volumen que expande corticales, que adelgaza o produce pérdida de hueso, pero es bien definido. Y bueno, para eso estamos los cirujanos orales y maxilofaciales, para ayudarles con el diagnóstico. Pero definitivamente son varias lesiones que tenemos que tener en cuenta. O en la foto de abajo, que es un tumor benigno. Claro que es un tumor, se requiere operar, es muy importante, pero no es cáncer, es un tumor odontogénico que está dentro de los diagnósticos diferenciales. Y a continuación, debido a que quisiera mostrarles muchas fotos de cáncer, vamos a poner distintas fotos para poder compartir con ustedes cómo se ve el cáncer oral. Aquí podemos ver una lesión blanquecina con bordes elevados, con distintas características. Hay una parte ulcerativa, otra parte de bordes elevados. En la otra todo un tumor que agarra un 20-40% del labio indurado, elevado. En estas otras fotos, cómo se ve el cáncer de lengua, que puede ser como una placa blanca, pero también como un tumor con distinta consistencia, indurado, con úlceras que no cicatrizan, que nos tiene que dar, y en la posición además más frecuente del cáncer oral, borde lateral de lengua y piso de boca, que eso nos da sospecha. En esta otra foto se observa una úlcera que no cicatriza en el borde lateral de lengua, que tuvimos que tomar una foto. En este otro caso se ve la combinación de una lesión blanquecina, una leucoplasia, con su componente eritematoso y ulcerativo, que puede ser una leucoeritroplasia, donde decidimos tomar una biopsia incisional, por supuesto, como debe ser. Solo biopsias incisionales se recomiendan en casos de posible cáncer. Y bueno, este otro caso con un cáncer mucho más avanzado en el trígono retromolar, que es entre el piso de la boca y la región del tercer molar, donde tenemos que ser muy sospechosos, y que debido a que está muy avanzado, con una gran úlcera y cambios en la consistencia, también produjo desgaste en el hueso. Este otro tumor, donde se observa claramente una úlcera de gran tamaño que no cicatriza, importantísimo, pasan más de 2 semanas y no hay una evolución favorable, se retira la prótesis y tampoco cicatriza. Es una lesión que se debe ser sospechosa, el paciente fumador, entonces doblemente sospechoso de cáncer oral y que requiere de una biopsia incisional, como anteriormente vieron. En este caso pueden observar un aumento de volumen en el paladar con distintos colores,
donde podría ser, claro que podría ser un tumor benigno de glándulas salivales menores, un adenoma pleomorfo, pero no, en este caso es un carcinoma mucoepidermoide de paladar, es decir, un cáncer de glándulas salivales menores. Quiero que pongan atención cómo se ven los distintos colores, el aumento de volumen. En este otro caso también del paladar, que es una úlcera que no cicatriza y que tenemos que tener, ojo, ya he repetido varias veces, una úlcera que no cicatriza, pasan 2 semanas, tenemos que hacer algo, tenemos que estudiarla. Y en este caso, muy importante, vean el aumento de volumen de esta señora, también realmente la expansión de la tabla vestibular y palatina, una lesión que afecta tanto vestibular como palatino, que infiltra el tejido blando y el tejido óseo. Tiene que ser súper sospechoso de que sea una neoplasia, y más aún pongamos atención a la radiografía periapical, donde estos dientes están flotando. Son dientes flotantes donde se ha perdido todo ese hueso y una lesión que no está bien definida, radiográficamente no está bien definida. Entonces, la reabsorción dental, la reabsorción de hueso, la osteolisis, una lesión no definida que afecta tanto vestibular como por palatino, muy sospechoso de cáncer oral. Este otro caso, y quisiera que le prestaran atención, no solo el aumento de volumen que hay en la cara, sino vamos a la radiografía. Es una lesión radiolúcida, osteolítica, que produce reabsorción de las raíces, reabsorción del hueso, reabsorción del borde basal. Por supuesto que este es cáncer. Y bueno, en este caso se trataba de un fibrosarcoma ameloblástico de mandíbula, pero quería que le pusieran atención de varios patrones. Vean en los bordes poco definidos en la radiografía, y cómo reabsorbe inclusive las raíces y los dientes. Entonces esto es súper sospechoso de que sea un cáncer. Esa es la foto del TAC. Y bueno, hablando del tratamiento del cáncer, quería hacer un poco de énfasis en esta parte. Así como es multifactorial las causas, el cáncer ocupa de múltiples profesionales para poder salir adelante, ya que depende de la localización, el tamaño del tumor, los tejidos que están infiltrados, involucran muchas especialidades que se involucren en el paciente para darles el correcto tratamiento y calidad de vida. Y aunque existe la radioterapia y la quimioterapia como coadyuvantes, la mayoría de estos casos el cáncer oral es quirúrgico y debe ser tratado por un cirujano que sepa lo que está haciendo, no solamente quitar el tumor, también hacer posiblemente una disección cervical para quitar los ganglios que están atendidos. La radioterapia y la quimioterapia son buenas, ayudan para poder terminar de erradicar las células cancerígenas que hayan quedado. Y la radioterapia lastimosamente tiene efecto en todos estos órganos que están viendo, donde tenemos que tener cuidado con la cicatrización del hueso por las posibles complicaciones que tiene la radioterapia. Si usted hace una extracción en un tejido que está irradiado, no va a cicatrizar y puede dar lugar a una infección en el hueso llamada osteoradionecrosis. Esta radiografía muestra los efectos adversos secundarios de la radioterapia. Pueden observar el montón de caries dentales que se producen por la xerostomía en el paciente, por la atrofia de glándulas salivales, y las fracturas dentales. Estos pacientes llegan a sufrir mucho por la pérdida de dientes progresivamente posterior a la radioterapia. Y debido al riesgo que hablamos antes de osteoradionecrosis, lo ideal es que hiciéramos las extracciones dentales previamente a la radioterapia. En cuanto a la quimioterapia como ayudante en estos tratamientos de pacientes con estadios avanzados tienen varios efectos. Producen una mucositis, una inflamación y una ulceración de la mucosa, que para eso se recomiendan varios enjuagues para sobre todo aliviar los síntomas. Pero también a nivel de la médula ósea produce algunos cambios celulares como trombocitopenia, anemias, leucopenias, que tenemos que, por lo menos a la hora de atender un paciente, pedir un hemograma para saber cómo está el estado de este paciente, para evitar alguna infección secundaria. Hablando de las secuelas de hacer una extracción en un paciente irradiado, tenemos la osteoradionecrosis, a la cual tenemos que no tenerle miedo, pero mucho respeto, porque los pacientes llegan a sufrir mucho de una infección que se extiende en el hueso, pero que posteriormente, debido a que los tejidos están
con difícil cicatrización, llegan a ser grandes fístulas y pérdida de tejido, exposición de hueso, y realmente es algo que se puede evitar haciendo los procedimientos antes de la radioterapia. Y si es un tejido irradiado, se debe hablar con el radioterapeuta, tal vez elegir usar cámara hiperbárica antes, oxígeno hiperbárico para poder oxigenar los tejidos, o esquemas de antibióticos. Hay recomendaciones de la Asociación Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales para evitar este tipo de casos donde se pueden observar ahí cómo se ha perdido hueso que se infecta, que está necrótico. El paciente sufre mucho, requiere de cirugías para quitar ese hueso necrótico y no suelen cicatrizar bien. Como ven ahí, hay siempre complicaciones de este tratamiento que para nosotros es muy difícil tratar los pacientes de osteoradionecrosis, es mejor evitarla. Y bueno, definitivamente el cáncer oral es un tratamiento, el cáncer oral es una entidad que los pacientes sufren mucho, que tenemos para nosotros como odontólogos, definitivamente el diagnóstico temprano es lo mejor que podemos ayudar a estos pacientes para que reciban el mejor de los tratamientos, el ideal en un centro de cáncer. Entonces, hacer un diagnóstico clínico rápido, referir a un especialista, a un cirujano oral y maxilofacial que pueda tomar una biopsia segura, que podamos tener un diagnóstico histopatológico pronto, que sea tratado en un centro de cáncer con cirujanos oncólogos, cirujanos maxilofaciales, con cirujanos plásticos, con odontólogos, con médicos generales, con psicólogos, con radioterapeutas, con quimioterapeutas, con de soporte nutricional, y que sea un tratamiento integral. Pero lo que yo quiero dejarles a ustedes es, nosotros como odontólogos encarguémonos de hacer un diagnóstico temprano, de explorar bien a nuestros pacientes para poder darles un tratamiento oportuno. Así que agradezco muchísimo su atención y estamos para servirles para el colegio y todos ustedes en cualquier duda. Muchísimas gracias.